Bueno, hoy en las horas de la tarde nos vamos a reunir con un médico que conocimos en el área metropolitana, que se encuentra actualmente laborando, es un médico general que lo conocimos pues por medio de contactos familiares y pues él nos concedió una entrevista para hablar acerca de ese fenómeno, para que nos cuente su perspectiva, su opinión y su punto de vista social sobre esto. Entonces vamos a esperar, esperemos que nos vaya muy bien y esperemos aprender bastante de esto. Doctor Freddy, buenas noches, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, muchísimas gracias por tenernos aquí en su casa, en su hogar. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, mi nombre es Camila, yo soy estudiante de la Universidad de AFID, actualmente del pregrado de Derecho, y con mis compañeras nos encontramos haciendo una investigación con una finalidad sociológica para conocer acerca de cuáles han sido las repercusiones que ha generado la despenalización del aborto. Precisamente el año pasado, con el fallo de la Corte Constitucional, pues que se despenalizó hasta la semana 24, quisiésemos conocer un poquito más a fondo acerca de cuáles han sido las repercusiones que precisamente esta misma ha generado. Usted en su profesión, usted en su labor, conociendo día a día dentro del sector hospitalario cuáles son los efectos de cuál ha sido la manera en cómo se ha dirimido dentro de la población. Nos gustaría saber desde su experiencia más o menos cómo ha tenido lugar ¿cierto? Como te decía, esta es una entrevista con fines de conocer acerca de cuál es su opinión, cuál es su perspectiva, cómo tú concibes este panorama. Y precisamente por eso, pues como que te recalcamos que esta entrevista es dentro de los límites del respeto, obviamente respetando tu opinión, dentro de la comodidad de lo que tú, pues dentro de tu comodidad, dentro de los límites de lo que a ti te hace sentir seguro. Por eso cualquiera de las preguntas, si deseas prescindir de responder alguna pregunta, está totalmente bien, está válida. Vale. Y te pregunto, ¿tienes algún problema con que te grabemos o con que aparezca tu rostro dentro de la entrevista? No tengo ningún problema, estoy de acuerdo. Listo, muchas gracias. Bueno, doctor, antes de empezar como tal con todo el fenómeno, nos gustaría saber, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿De qué universidad vienes? Listo. Bueno, mi nombre es Freddy Rincón Uribe, tengo 22 años, estudié en la Universidad Cooperativa de Colombia, aquí en la sede de Medellín. Yo soy de Cúcuta, norte de Santander, pero pues todos mis estudios y mi trabajo, pues mi vida laboral la he realizado aquí en Medellín. ¿Eres médico general o tienes alguno? Sí, actualmente soy médico general. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas en el sector de la salud? ¿Cuánto tiempo llevas laborando como médico? Laborando llevo aproximadamente un año. ¿Y en qué hospital estás trabajando actualmente? Bueno, por conflictos de interés no puedo decir específicamente el nombre del hospital, pero me desempeño en un hospital de aquí de la ciudad, específicamente al norte de la ciudad. Ok. Y ve, contame, ¿qué te incentivó a estudiar medicina? ¿Qué sueño perseguías cuando te encaminaste en este proyecto? Bueno, sueños, yo creo que como la mayoría de los estudiantes de medicina responden esta pregunta es porque pues desde chiquito he sentido un afín como de ayudar a las personas, como de esa vocación de servir, de ayudar al prójimo, de ayudar al más necesitado, pero en realidad lo que a mí me llama mucho la atención es la parte de ayudar a las personas en un momento crítico. Por eso en este momento estoy trabajando en urgencias, porque me llama mucho la atención actuar en ese momento más agudo de la persona, en el momento donde más lo necesita y donde uno puede actuar y salvarle la vida o tratar de ayudar a la persona a sentirse mejor. Ese es como mi enfoque en este momento y lo que siempre me ha gustado de la profesión. Ok, muy bueno, muy interesante, doctor. Bueno, empecemos de lo micro a lo macro, ¿cierto? Desde lo más pequeñito, lo más básico, hasta lo más grande. ¿Cómo defines tú lo que es el aborto? ¿Qué es un aborto? Un aborto es un proceso que se lleva a cabo directamente para la interrupción del embarazo. Este es un proceso que puede dar de manera fisiológica o de manera patológica. Fisiológica es cuando directamente el cuerpo mismo, sin ninguna intervención humana,
hace un proceso donde no es viable el embarazo, entonces se termina. Puede ser un aborto espontáneo por diferentes causas, que me imagino que lo hablaremos más adelante. Y también hay una parte que es ya cuando hay una intervención del humano, de la persona como tal, donde se utilizan diferentes métodos, ya sean métodos aprobados o métodos que son de muy dudosa procedencia, que ponen en peligro a la vida de la madre para terminar ese embarazo. Y últimamente, pues precisamente con el fallo de la Corte hemos escuchado mucho sobre un nuevo concepto que es IVE, ¿cierto? Que es lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Exacto. Te pregunto, ¿hay alguna diferencia entre el concepto del aborto y el concepto del IVE? Sí, claro, como te explicaba, el aborto es un proceso que puede darse directamente sin acción de las personas, puede ser algo espontáneo o algo involuntario, o puede ser algo por unos métodos que no están avalados o que son métodos que son de dudosa procedencia. En cambio, la interrupción voluntaria del embarazo es un proceso que se hace de manera controlada, bajo vigilancia integral de ginecólogos, de psicólogos, de médicos generales, donde hacen un proceso de terminación del embarazo antes de que sea pues dada la formación del feto y que sea el embarazo se continúe. Ok, y ya metiéndonos como tal en el concepto de la interrupción voluntaria del embarazo, te pregunto, ¿cómo se realiza una interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cómo se puede realizar un procedimiento de estos? Bueno, eso es un proceso muy largo, es un proceso muy complejo, por eso mismo se necesita un manejo integral de psicología, de ginecólogos, de médicos generales, pero así a grosso modo es un proceso que se puede dar de manera farmacológica en un primer momento y de manera mecánica en un segundo momento. ¿Qué quiere decir eso? Primero se hace la inducción o la finalización por medio de fármacos que pues, no veo conveniente pues, comenzar a hablar de ellos porque son muy extensos, y posterior a que se hace ese proceso se hace una limpieza del útero y se hace una remoción de todo el material que queda en el útero. Ok, y ya hablando pues como un poquito más acerca de, sí, como al momento de la realización del aborto, ¿a ti como médico, como profesional de la salud, te exigen algún requisito legal para practicarlo? Para practicarlo, sí, como te estaba diciendo, eso es un proceso que tiene que ser de manera integral, que va en conjunto con ginecología, que son los expertos en todo el proceso de llevar a cabo eso. Uno como médico general puede brindar apoyo y a la especialidad y enrutar a estas mujeres, de ser el caso, a que asistan con el especialista o directamente hacer un acompañamiento mientras se hace el proceso, pero aquí sí es necesario la intervención de un especialista en el tema. Ok, y respecto de, acerca de, pues ahí sabemos que hay una gran diferencia entre acceder a este procedimiento, entre hacerlo a través del sector público y hacerlo a través del sector privado. ¿Qué diferencias puede encontrar una mujer accediendo al sector público, accediendo al sector privado? ¿Hay alguna diferencia entre estas? Bueno, eso pues como ya lo habías comentado, ya es algo más a nivel país, es algo que ya está institucionalizado, que se supone que las personas tenemos derecho, pues las mujeres específicamente tienen derecho a acceder a este procedimiento. Entonces, diferencias entre lo público y privado no es tan evidente, pero sí pues obviamente siempre se va a ver la facilidad cuando hay algo más, pues una parte económica de por sí. Entonces, no es directamente que tengan preferencias, sino que pues la parte de las EPS y pues de las medicinas que son más prepagadas, por decirlo así, o algo que está más instaurado, le es más fácil a la mujer cuando está ahí. Bueno, ahora me gustaría preguntarte desde tu opinión, desde ya tu perspectiva como tal, como persona, ¿cuáles crees que sean los factores que juegan para que esto en efecto se dé, para que este fenómeno se dé? ¿Qué crees tú que es lo que incentiva o lo que puede incentivar a una mujer a realizarse un aborto voluntario? Bueno, desde mi punto de vista, como lo habías dicho al inicio, o sea, yo te hablo desde donde veo porque pues tampoco pues he tenido la oportunidad de vivir ese proceso, ¿cierto?
pero las mujeres en sí lo que creería que las llevan a tomar esas decisiones son muchos factores, entre ellos el nivel socioeconómico. Pues estamos actualmente en una sociedad y pues en un país que es muy difícil la parte económica, entonces considero que eso es un ítem importante que tienen las mujeres al momento de decidirlo. Otra condición es su nivel educativo. Se ha demostrado que entre más nivel educativo tenga una mujer, menos deseos tiene de quedar en embarazo, entonces es más como por sus proyectos de vida instaurados a su realización personal. Y qué más, bueno, muchas cosas, la verdad considero que es muy extenso el tema, pero entre esos dos creería que es como lo más objetivo. Bueno, y ya que estamos hablando ya que mencionaste el tema educativo, pues que es como tan crucial, te pregunto, ¿crees tú como profesional de la salud que el tema de la educación sexual juega algún papel fundamental o crees que es algo más secundario? Total, yo creo que eso va muy de la mano. Considero que la necesidad de realizarse una interrupción voluntaria del embarazo, que pues como esto es una entrevista de opinión, yo estoy de acuerdo en que esté legalizada, que le den la oportunidad a la mujer de decidir, pero considero que si desde un principio hay una educación sexual bien instaurada, se disminuirían las tasas o la incidencia de este evento, porque algunas mujeres también por desconocimiento o por algún fallo en los métodos anticonceptivos llegan a este proceso. Entonces sí creo que aumentando la educación sexual en los jóvenes y específicamente en las mujeres, se disminuiría como la incidencia de la interrupción voluntaria del embarazo. Cabe recalcar que no es que esté diciendo que porque las mujeres no conocen es que ocurren, sino que también es un factor que hay que tener en cuenta al momento de ver cuál es la población que accede a este procedimiento. Bueno, y había algo muy interesante pues que planteaba respecto de eso, y era como de que bueno, las mujeres tenemos que estar mucho más concentradas, mucho más, pues entre más acceso haya, por ejemplo, a los métodos anticonceptivos, podríamos inferir entonces que se reduciría pues como la tasa de acceso a abortos voluntarios, ¿cierto? Pero ¿de qué manera crees que, por ejemplo, el desconocimiento de los métodos anticonceptivos, pero por ejemplo en el caso de los hombres, juega un papel precisamente en esto? ¿Crees que influye? Lo que te estaba comentando pues va como muy de la mano. Considero que el desconocimiento, la falta de accesibilidad hacia los métodos anticonceptivos como los condones, como los anticonceptivos orales o los diferentes métodos hormonales y no hormonales que existen, considero que influye también en esa población de mujeres que quedan en embarazo con un embarazo no deseado, o sea, no planificado en su momento. Entonces, si aumentan esa incidencia de embarazos no planificados, se tiene por consiguiente y se esperaría que aumenten la incidencia de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, sí, o sea, yo considero que si bien no es el único método, no es el único pues, concepto que se lleva en el momento de que se va a dar una interrupción voluntaria del embarazo, un papel muy fundamental es ese, que te digo, el desconocimiento de algunos métodos anticonceptivos. Ok. Y te pregunto acerca de, bueno, listo, se realizan estos procedimientos, son legales, son legítimos dentro de la jurisdicción colombiana, de una u otra manera las pacientes pueden acceder, pero te pregunto, ¿ha habido alguna vez o tú te has sentido comprometido como médico emocionalmente frente a la realización de algún aborto voluntario? Es decir, ¿ha habido alguna ocasión en la que tú, pues como en torno a estos procedimientos o realizando un procedimiento de estos, alguna vez has sentido que se te ha vulnerado psicológicamente? No, la verdad no considero en ese sentido, pues por lo que te estaba comentando, esto se tiene que hacer bajo una supervisión de un especialista. Los médicos generales solo hacemos como un apoyo y un acompañamiento a estos pacientes y a la especialidad, pero directamente no, porque como te había hablado desde un principio, considero que es muy importante la parte de la opinión de la mujer, de la opinión de si ella en realidad quiere acceder a esto y que se le brinde un apoyo. Entonces yo como trato a los pacientes como cualquier otro paciente.
me viene buscando me quiere pues, conocer sobre algún tema o quiere acceder a algún procedimiento, yo si es de la parte médica, con gusto yo lo asesoro. Ok, y tú como médico te puedes rehusar, o en general ustedes los médicos pueden rehusarse y decir, no, yo no voy a realizar esta práctica. Sí, actualmente en el país hay algo que se llama objeción de conciencia. Es un documento que es legal, es un documento que usted tiene que notariar, en la cual usted deja expresamente dicho que no quiere pues, realizar o no quiere hacer pues, como parte del proceso de la interrupción voluntaria del embarazo, yo como médico. Sin embargo, uno va de la mano a lo que te estoy contando, uno no puede rehusarse a atender a una paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien yo no hago o yo no practico o yo no promulgo esta práctica, yo estoy en la obligación legal de enrutar a mi paciente hacia una persona que le pueda dar mayor información o a una persona que le pueda realizar el procedimiento. Ok, bueno, y también teniendo en cuenta pues como todo este tema, precisamente la disputa pro vida, la disputa pro aborto, pues que ha sido algo que de una u otra forma es polémico, pese a que se trata del cuerpo de las mujeres. Todos, tanto mujeres como hombres, independientemente de la edad, del sexo, el género, la cultura, dentro del país hemos disipado un montón acerca de nuestra opinión, acerca de la forma en cómo concebimos esto. Te pregunto, pues, si es una pregunta ya muy tuya, ¿sabes? Muy para ti. ¿Sientes que la Corte tomó la decisión correcta? ¿Que la despenalización del aborto hasta la semana 24 valió la pena? ¿Es correcto? ¿No nos equivocamos jurisdiccionalmente a tomar esta decisión? Bueno, pues decir si es correcta o no es correcta, pues la verdad creo que sería un poquito no sería muy neutral, ya que en mi profesión pues sí considero que debo ejercer mucho la neutralidad, porque tengo que ver a un paciente y no tengo ni que juzgarlo, ni que preguntarle pues muchas cosas que a mí no me corresponden. Igual considero que, y siempre voy a ser en pro de que las personas tienen que tener derechos sobre ellas mismas, tienen que tener autonomía, tienen que tener la posibilidad de elegir cosas sobre su estado, pues su estabilidad emocional, sobre su estabilidad física, y si llegado a un punto la persona no se siente con la capacidad emocional, ni la capacidad física, ni su propia salud para afrontar un proceso, sí considero que tiene que tener la posibilidad de aceptarlo o negarlo. Entonces, o sea, en ese contexto de ideas, considero que no es que esté errada la situación, sino que en este momento las personas tienen otros enfoques, como antes que tenían la necesidad de tener muchos hijos o la necesidad de tener unas familias muy numerosas. A lo que apunta el mundo actualmente es a tener unas familias más reducidas, y en eso estoy de acuerdo y no le veo ningún problema. Disculpe, siempre y cuando la persona quiera, no es algo que se le imponga ni nada, porque igual las mujeres tienen que tener derechos sobre su propio cuerpo. Ok. Doctor Freddy, ¿y algún consejo pues para la sociedad colombiana como tal, bien sea para nosotras las mujeres que en algún momento pensamos acceder o que por alguna circunstancia tuvimos que acceder al aborto? ¿Algún consejo en general para la sociedad colombiana pues que con este cambio, algún consejo sobre este cambio? Un consejo es que siempre busquen ayuda, siempre busquen el acompañamiento, siempre busquen el asesoramiento, porque hay mucho desconocimiento en las calles, mucho desconocimiento. Las personas todavía utilizan métodos que se han demostrado que ponen en peligro a la vida de la persona, métodos que no son tan efectivos. Entonces, o sea, nadie está exento de estar en diferentes situaciones, pero siempre tenemos que tener claro de que si yo no sé del tema, tengo que buscar a alguien que sepa y que me pueda asesorar. Y también el personal de salud tiene que estar en la capacidad para asesorar a la persona y poder encaminarla hacia una ruta segura. Entonces, es un consejo tanto para la población en general como para el ámbito de la salud. No, ok. Doctor Freddy, muchísimas gracias por la información que nos acaba de brindar, muchísimas gracias por la presencia aquí. La información que usted nos ha compartido es muy valiosa para la investigación, y nos gustaría de hecho poderle compartir la investigación posterior ya cuando hayamos organizado y estructurado todo.
Eh, Todo esto nos ayuda un montón a abolir los sesgos y a abolir como las supersticiones que se tienen en torno a este tema, porque precisamente por lo polémico que es, tendemos a caer en los desaciertos de, bueno, dejarnos llevar acerca de lo que creemos que es, la satanización de cosas que quizá no sean tales como es, o la glorificación de cosas que quizá deban ser un poco más restrictivas de lo que parecen. Esperamos también que esta entrevista para ti haya sido fructuosa, haya sido interesante. A nosotros nos ha gustado un montón y nos gustaría compartirte la información cuando la terminemos. Claro que sí, muchas gracias igualmente por la invitación, la verdad me sentí muy bien y claro que sí, quedo muy atento a los resultados de esta investigación. Muchísimas gracias. Dale, hasta luego. Buenas tardes, nos encontramos aquí con el propósito de realizarle la entrevista a un médico que labora actualmente en el área metropolitana de Medellín. Su nombre es Andrés Rincón Zapata. Vamos a tener la oportunidad de reunirnos virtualmente con él para poder hablar, para poder conversar, para que él nos explique, nos dé su opinión, nos regale una perspectiva mucho más amplia acerca de lo que él opina sobre este fenómeno y sí, que nos sea muy útil para la investigación que estamos a punto de realizar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí nos encontramos en llamada con el doctor Andrés Rincón, el cual él por motivos de viaje no tuvo la oportunidad de regalarnos esta entrevista presencial. Sin embargo, pues él sí se encuentra, pues sí tuvo la oportunidad de acompañarnos por medios virtuales, de estar aquí con nosotros para regalarnos esta entrevista. Doctor Andrés, ¿cómo se encuentra usted en la tarde de hoy? Hola Camila, muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista y estoy presto pues a colaborarles en todo lo que más pueda y a responder a esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, doctor Andrés, nosotras somos un grupo de estudiantes de la Universidad de AFID, del pregrado de Derecho. Actualmente nos encontramos haciendo un proyecto investigativo con fines sociológicos para conocer un poquito más acerca del aborto voluntario y los efectos que este ha generado dentro del personal médico de la ciudad de Medellín. Bueno, básicamente con el propósito de conocer un poquito más acerca de la perspectiva de ustedes los médicos sobre la crítica de cómo ha ido evolucionando este fenómeno. Como bien sabes, el pasado año la Corte Constitucional falló en favor de la despenalización del aborto hasta la semana 24 y sabemos que una de la población que más se ha repercutido o que más se ha visto compenetrada dentro de este mismo fenómeno pues han sido ustedes los médicos. Con la profesión que tú tienes y en el entorno en el que tú te manejas, nos sirve para conocer a profundidad acerca de, pues precisamente de cómo ha fluctuado esto y cómo éticamente ha podido tener repercusiones dentro de la población. Cabe resaltar que todas las preguntas que vamos a hacer de ahora en adelante tienen el propósito de hacerse dentro de los límites del respeto, pues obviamente respetando tu opinión, tu punto de vista, respetando la forma en cómo tú concibes el mundo, pues y sin ánimo de ser como incisivas. Y aprovecho antes de empezar la entrevista para preguntarte si tienes algún problema con que mencionemos información, pues como entorno, información profesional sobre ti. No, Camila, no tengo ningún problema. Ok, muchísimas gracias. Bueno, empecemos. Cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu nombre completo? Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Rincón, tengo 27 años, soy de la ciudad de Medellín, soy médico egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia en el año 2021. Ok, ¿y en qué hospitales te encuentras laborando actualmente? Mi último trabajo en este momento antes de venir a España y con el ámbito y el deseo pues, de estudiar acá en el país, hasta hace 15 días que estaba en Colombia, trabajaba en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Sin embargo, pues he tenido otra gran experiencia a lo largo de mi trayectoria como médico, trabajando en la clínica Cardiovid, trabajé en el Hospital Marco Fidel Suárez, en el Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. Hago alusión sobre todo a estos dos últimos hospitales porque eran instituciones donde veíamos mujeres en estado de gestación y donde pues podría más adelante
pues tener como las bases médicas y como experiencia laboral para hablar pues como con un poco más de experticia sobre el tema del aborto a las pacientes que tratan de acceder a estas o a la interrupción voluntaria del embarazo. Ok, y contame, ¿qué sueño te llevó a estudiar esta carrera? ¿En qué estabas pensando cuando te metiste a estudiar medicina? Realmente desde muy pequeño siempre quise ser médico, jugaba con los juguetes de mi hermana y era pues como mi ilusión. Partió de que yo soy asmático, es una enfermedad alérgica pulmonar, entonces sufría muchas hospitalizaciones, me encantaba el trabajo de los médicos y siempre me veía en un hospital y allí nació mi amor y mi vocación por esta hermosa carrera. Ah, ok, qué chévere. Bueno, y ya entrando más como en la materia como tal, ¿qué tú defines como un aborto? Y primero, esa es la primera pregunta, ¿qué es lo que tú defines como un aborto? Y si hay alguna diferencia entre lo que es el concepto de aborto y el concepto que ha utilizado la Corte Constitucional, que es el IBE. Si hay alguna diferencia entre un concepto y el otro. Entonces, un aborto realmente es concebido como la muerte del producto de la gestación y la expulsión del mismo, ¿sí? En resumidas cuentas, es que se muera el producto de la gestación y posteriormente este sea expulsado del cuerpo de la madre. Eso como tal es un aborto. Y ya en detalle, la interrupción voluntaria del embarazo está definido básicamente por practicar un aborto, es decir, generar la culminación o el cese de la vida del producto de la gestación y que sea expulsado a la madre, con la diferencia de que es, como lo dice su nombre, es una interrupción que sea voluntaria por decisión de la madre del embarazo. ¿Listo? Y que tiene una connotación de que, según la Corte Constitucional, define la semana 24 como la edad gestacional límite para interrumpir este embarazo y concebirlo pues como legal. Ok. Y bajo pues 3 directrices principalmente también, que era como el que estimaba. Ok, ¿y cómo se realiza una interrupción voluntaria del embarazo? Lo primero, tiene que haber, pues, bueno, lo que se trataba de estimar era como que tuviera las 3 causales principales de la interrupción del embarazo, que una de ellas era, pues, que el bebé tuviera malformaciones congénitas incompatibles con la vida, que pusiera en riesgo la vida de la madre o la salud mental de la madre, o que se fuera por causa de un acceso carnal violento o una violación, ¿cierto? Allí, entonces, la madre accedía al servicio o accede al servicio de salud y ya posteriormente, entonces, debe ser idealmente en un lugar que cuente con el servicio de ginecología, a que se procederá a introducir un medicamento. Este medicamento lo que generará es una dilatación del cuello uterino y ya posteriormente se espera a que la madre expulse este producto de la gestación y pues si digo este producto de la gestación es para los respectivos y para hacerlo de manera general porque según la edad gestacional sería el embrión o el feto, pero lo hablo en términos porque es como lo que se genera después de la fecundación, un producto. Y no lo digo, claro, también en términos de deshumanización, sino que realmente pues, o el bebé, por decirlo así, entonces se coloca un medicamento y la idea es que ya expulse el producto de la gestación, reitero que es un término médico, y ya lo que se lleva a cabo puede pasar que ya se haga una ecografía y se revise que no tenga ningún tipo de resto, o el ginecólogo puede hacer 2 tipos de cosas dependiendo del tamaño y la edad gestacional. Uno por medio de AMEU, que es aspirar el bebé, ¿sí? O las partes del bebé, y la otra es el curetaje, con una cureta tratar de raspar un poco el útero e ir sacando cada una de las partes del bebé. Esto es una de las cosas que
que se puede hacer. Otra de las cosas, dependiendo si ya es un bebé demasiado grande, tiene malformaciones congénitas muy severas, lo que hacen es colocarle un medicamento a través de una punción a nivel del corazoncito, generando que el corazoncito se pare y posteriormente ya se procede a extraer pues el producto de la gestación. Ok, y doctor, una pregunta. ¿A ti como profesional te exigen algún requisito legal para poder realizar un aborto voluntario? No, realmente cualquier médico está en la potestad de iniciar pues como el, la interrupción voluntaria del embarazo. Ya lo que sí tocaría analizar y claramente antes de iniciarlo es firmar un consentimiento informado, explicarle el consentimiento informado, explicarle lo que implica el aborto y las causales de lo mismo, ¿cierto? Y el procedimiento que se va a realizar para ver la connotación. Además, muchas veces, muchas de estas mujeres, pues, según la edad que tenga o el tipo de si tuvo una violación y demás, claramente pues se hace acompañamiento inclusive a veces de un equipo interdisciplinar en el cual también podría estar, pues debería estar el ginecólogo, que es el especialista para terminar de manejar o las complicaciones o los equipos pues asociados a los procedimientos que pueda conllevar esto. Pero los médicos generales principalmente nos encargamos de iniciar el medicamento. Ok, y doctor, una pregunta. Tú ves, pues teniendo en cuenta que hay una gran diferencia entre el acceso a cualquier tipo de procedimiento si se hace a través de la vía del sector público o a la vía del sector privado, te pregunto, ¿tú ves alguna diferencia entre acceder a un aborto voluntario a través del sector público o acceder a través del sector privado? Bueno, mira, partiendo de algo, y es que los médicos, y que se relaciona con la pregunta anterior, los médicos todos pueden o sea, practicar un aborto, ¿cierto? En el sentido, como te digo, de iniciar el medicamento, y si no, pues ya, si son, ya el producto de la gestación está muy grande y demás, ya son los ginecólogos, que son los especialistas en el tema, que lo harían. Pero teniendo en cuenta que el médico, hay dos tipos de médicos. Uno que es el médico que se llama objetor de conciencia y el no objetor de conciencia. Esto inclusive se puede hacer legalmente medio notaría o declararlo también verbalmente, pero lo ideal es que esté bajo notaría para decir soy objetor de conciencia. Asimismo, el objetor de conciencia es aquel médico que dice yo no realizo abortos, por ejemplo. Yo no los practico. Y el no objetor de conciencia es quien sí practica el aborto como tal, o la interrupción voluntaria del embarazo. O hay médicos, y yo soy uno de ellos, yo soy objetor de conciencia. Es decir, yo no realizo el aborto, pero más adelante yo creo que podré dar preguntas de estas, estoy de acuerdo con él mismo. ¿Es contradictorio? Sí, pero no sé cómo decirlo, pero o sea, no me siento bien al ser yo quien lo induce. Sí, ya en hacer el procedimiento, de pronto pues como ayudar, o si ya hay una pérdida fetal, es diferente. Pero al ser yo quien lo va a hacer, no, porque soy una de las personas muy pro vida, a menos de que pues sí sé que el bebé de pronto sí va a tener alguna falencia, alguna alteración en su desarrollo, que se va a morir antes de tiempo al nacer. Eso es algo como diferente, entonces depende del causal. Por eso pues tampoco tengo un documento que diga que soy objetor de conciencia completamente. Entonces, en ese orden de ideas, hay instituciones públicas y privadas, claramente, siendo algunas de las privadas, sobre todo las que tienen un orden
orden religioso o que profesan alguna religión o su doctrina religiosa. Voy a poner un ejemplo claramente reconocido en la ciudad, ya que es el primer centro de maternidad de la ciudad, y es la clínica bolivariana, donde la clínica bolivariana es donde más mujeres en embarazo se atienden, pero por ser una clínica que es dirigida por la iglesia o por la parte católica, ellos son objetores de conciencia. A pesar de que hayan profesionales que no lo estén trabajando allí, está completamente prohibido hacer un aborto o incentivar al aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces depende de la institución y de sus directivas también, siendo así donde el hospital público o las instituciones prestadoras de atención en salud de orden público normalmente son las que entonces encabezarían la posibilidad de que se lleve a cabo un aborto adecuadamente, y pues que se lleve allí la interrupción involuntaria del embarazo, porque es como pertenece al Estado y normalmente es una normatividad de Estado. Los profesionales allí por lo menos debería haber uno que no es objetor de conciencia para que lo pueda practicar. Y no hay instituciones como Profamilia, que es de las principales instituciones que lleva a cabo la interrupción voluntaria del embarazo en la ciudad y en otras partes del país. Ok, doctor. Bueno, y ya que estabas hablando acerca de, pues, de ese tema de la objeción de conciencia, pues que de hecho me parece muy interesante, eh, acerca de pues cómo nos esclareces que precisamente un médico puede como rehusarse a realizar ese tipo de procedimientos. Te pregunto, ¿tú alguna vez como médico te has sentido como emocionalmente afectado o emocionalmente comprometido frente a la realización de alguna de estas prácticas? Sí, mira, pues realmente o sea, durante mi práctica clínica, y de hecho a mí me encanta la ginecología y la obstetricia, he visto múltiples mujeres en embarazo y múltiples mujeres que realmente desean la interrupción voluntaria en el embarazo. Sí, realmente he estado muy de acuerdo, porque hay madres que dicen: yo no quiero estar en embarazo, yo no deseo estar en embarazo. Fue un error por no tener la precaución suficiente en cuanto a mi planificación o a mi vida sexual y reproductiva controlada, que se me salió de las manos. Pero yo no quiero, yo quiero estudiar, o no tengo los recursos económicos para darle una buena vida a un bebé. Digo allí completamente sí, pues no lo he realizado yo, lo han realizado otros compañeros, pero ha sido pues como esto. Claramente sí me ha conmovido cuando ya he visto el proceso de la gestación, que ya estaba formado, que ya estaba claramente allí organizado. No sé, Camila, si te puedo enviar estas fotos. De pronto creo que tengo algunas fotos de los feticos que alcancé a obtener en mi carrera profesional hasta la fecha. Sí, claro, doctor, eso nos serviría como, pues, como material, sí, como, pues, como evidencial para entender un poquito más acerca de cómo funciona esto. Ok. No sé si respondí a tu pregunta, ¿sí? Sí, sí, claro. Y ya que estabas, vi que mencionaste algo acerca pues sí, como de la influencia económica. ¿Qué factores crees tú que como que incentivan a que una mujer se realice este tipo de procedimientos? Bueno, una de las cosas principales es claramente el factor socioeconómico. Influye realmente. Lo que he visto, algunas de las mujeres, sobre todo en edad joven, de altos recursos, son las que más acceden a este tipo de interrupción voluntaria del embarazo, porque todavía tienen una carrera que cumplir, todavía tienen unas metas que cumplir y demás, y porque tienen un poco más de conocimiento en cuanto a sus estudios y están más alfabetizadas, entonces se documentan más para acceder a este tipo de servicios. Sin embargo,
en las personas de recursos un poco más bajos también se encuentra de que no quieren acceder, pues no quieren tener un bebé o un hijo al cual no le puedan dar garantías adecuadas para sobrellevar una adecuada vida. Pero también nos encontramos sobre todo en esta población que son las que dicen, no, yo quiero tener los hijos que la vida le quiera regalar, entonces pues también no pueden acceder, pues no desean acceder o no conocen el recurso. Ok. ¿Y tú crees que la educación sexual juega un papel fundamental ahí o crees que es algo un poquito más secundario? Y con eso se me desglosa otra pregunta pues que de una vez me gustaría hacértela, y es si tú crees que el desconocimiento respecto de los métodos anticonceptivos, pero en el caso por parte de los hombres, también es un factor influyente. Claro que sí, mira, realmente la educación sexual, para mí, en todos los ámbitos la educación prima, ¿cierto? Si tú estás educado, vas a saber cómo usar los recursos o cómo evitar llegar a diferentes, como lo dijera, va a evitar de que tú pues te enredes en tu vida o cometas errores o llegues a algún punto no deseado por desconocimiento. Si tú conoces los diferentes métodos, vas a evitar a tener embarazos no deseados, y si tienes embarazos no deseados, vas a evitar llegar a una interrupción voluntaria del embarazo o asimismo enfermedades de transmisión sexual, entre otras, que van pues como ligadas de la mano. Claramente, en Colombia principalmente vemos que el machismo, el desconocimiento y el analfabetismo, que también va muy ligado a las preguntas anteriores, en el hombre hace que eviten usar el preservativo, hace que eviten que sus mujeres planifiquen, hace que desconozcan muchas veces el recurso a la interrupción voluntaria del embarazo y que los lleve a tener hijos no deseados. Y eso posteriormente va a repercutir en grandes cosas que más adelante pues yo creo que lo podríamos hablar. O no sé si sería el momento de hablarlo. Ok. Doctor, y una pregunta. ¿En qué momento podría, no sé, Camila, ya que hay un tema importante aquí que te menciono, sobre todo de que si las mujeres no conocen los métodos de planificación o de educación sexual o la protección con el preservativo, tanto hombres como mujeres, y que va muy ligado a esto de interrupción voluntaria del embarazo, son los embarazos no deseados. Y se ha comprobado que los embarazos no deseados, hay madres que, claro, durante la gestación aceptan su embarazo, pero muchas de ellas, inclusive menores de edad, que se da su primera gestación en su primera relación sexual, donde ni siquiera conocen los métodos de planificar porque sea en su primera relación sexual, siendo niñas hoy en día, encontrándolas entre los 9 a 15 años, que cada vez es un poco más precoz, lleva a embarazos no deseados, a maltrato, a niños con otras enfermedades posteriormente que se desencadenan en el embarazo, como diabetes gestacionales, retrasos en el crecimiento del bebé por embarazos tempranos, una cantidad de complicaciones que conlleva esto, aparte de esos niños, sobre todo por los recursos económicos malnutridos o con problemas en el desarrollo, una cantidad de cosas que se van desencadenando, que yo creo que es allí donde uno como médico y donde realmente algunas mujeres se plantean realmente si un niño no va a tener las garantías y no va a tener un adecuado desarrollo, un adecuado estado de salud, o amor, sobre todo cariño, acompañamiento por sus padres, es allí donde es mejor decir, y aquí es donde yo estoy de acuerdo con esto, acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta el momento que esté preparado. Doctor, y ya pues una pregunta más de índole personal. No sé si te gustaría responderla ya como desde una perspectiva más como médico, ya más como ser humano.
¿Tú crees que la Corte Constitucional de este país tomó la decisión correcta al despenalizar el aborto hasta la semana 24? ¿Tú qué opinas? Sí, la verdad sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la Corte Constitucional, vuelvo y digo, o sea, no solo que te consigna completamente lo que te digo, y lo que te dije anteriormente. Un niño que va a ser maltratado, un niño que no va a tener futuro, un niño que posteriormente y que se ha comprobado en la literatura que crece desprotegido, sin padres, muchos de ellos pueden llegar a la delincuencia, a otro tipo de cosas, o que va a estar enfermo, que va a ser golpeado, violado, entre muchas cosas, realmente es mejor y que la madre no se sienta preparada para darle esto, o no se considere que vaya a ser madre. Realmente considero que es lo correcto hacer la interrupción voluntaria del embarazo. Además de que pues la salud de la madre, tanto mental como física, también va a repercutir, porque realmente la depresión postparto es otra de las cosas que está comprobado que va a llevar a maltrato, y no solo a maltrato, sino que también va a aumentar el índice de suicidio y de enfermedades mentales a larga data en la madre. Entonces van a ser niños que van a ser realmente rechazados y que no va a estar muy bien. Ok, doctor. Doctor, y ya para cerrar, te pregunto, ¿tienes algún consejo para la sociedad colombiana o tienes algún consejo para las mujeres colombianas? Que realmente nos falta un poco más de educación, de empatía a Colombia. Lo que lo liga es que todavía sigue siendo un país ligado por la religión, y es otro tema en el cual no entraría a debatir. Claramente también creo en Dios, sin embargo, la medicina, aparte pues de ligarse también de algo muy bonito, de divino, también es algo científico y es algo en el cual nos debemos poner en los zapatos de los demás. Es algo que hay que comprender la vida como un desarrollo biológico. Sin embargo, en ese desarrollo biológico natural, su curso normal, también hay que entender que y hay un dato, Camila, muy importante, que las mujeres abortan todos los meses, todo el tiempo, aquellas que tienen vida sexual activa. Realmente para que se dé la vida es muy difícil. Depende del pH vaginal, de la cantidad de espermatozoides, si la mujer ovuló o no ovuló, pero muchas veces el espermatozoide llega a penetrar el óvulo, lo llega a fecundar, y muchas veces este óvulo no se implanta, o el mismo cuerpo es tan perfecto que si ve que la cantidad de cromosomas que lleva el material genético no es adecuado, termina generándose un aborto. Es decir, que las mujeres a veces abortan muchas veces en su vida sin darse cuenta, dicen, ay, manché esta vez, ay, me llegó el periodo antes, ay, este tipo de cosas. Entonces realmente el aborto de las mujeres es de las cosas más comunes, sino que no lo ven así porque no se han dado ni siquiera por enteradas de que están sufriendo un aborto o que estuvieron en embarazo. Entonces realmente pienso que hay que aumentar un poco más de la educación, la empatía, hay que realmente ponerse en los zapatos de los demás y simplemente permitir a que cada mujer decida sobre su cuerpo, sobre su ser y sobre su sexualidad y reproducción. Ok, doctor, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, muchísimas gracias por concedernos este espacio, la información que nos has brindado, por supuesto, más allá de una opinión subjetiva, realmente resulta muy fructuosa para nosotras contribuir a quebrantar los sesgos y las opiniones cerradas que se tienen en torno a esto, porque realmente la desinformación sí termina siendo como un problema para nosotros como sociedad, pues como no nos permite ver la realidad de las cosas y nos incentiva pues como a satanizar cosas o a terminar glorificando cosas que quizá no son tal. Nos gustaría poderte compartir esta investigación apenas lo tengamos realizada, apenas la hayamos culminado del todo y te reitero que muchísimas gracias por el espacio que nos brindaste. Claro, Camila, no, para ayudarte, y estoy atento para claramente retroalimentarme y poder ver también pues tu trabajo. Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de ayuda. Muchísimas gracias a ti. Que tengas buena tarde, hasta luego. Gracias.